Bien. Muy buenos días con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Siguiendo con el curso de Análisis de Políticas Públicas como docente virtual, soy contador público colegiado, Aldo Ali Acuña Percana, docente virtual de CAMEX, consultor e investigador en gestión pública y privada. Siguiendo con el curso de Análisis de Políticas Públicas, con el contenido, módulo 1, las diferentes fases del ciclo de políticas públicas ya hemos realizado. Ahora estamos en el módulo 2, los debates contemporáneos sobre las políticas públicas. El día de hoy, miércoles 10 de febrero 2021, a esta hora, 11 de la mañana, unidad 8. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo las instituciones influyen sobre la acción pública? Sobre la acción pública. Un tema muy interesante. Entonces, este contenido de la unidad 8 va a prevalecer con estos 3 puntos. Primer punto, introducción. Segundo, en torno al concepto de institución. Y dentro del entorno del concepto de institución, vamos a saber, ¿no?, qué es una institución, ¿no? ¿Cuál es el proceso de institucionalización y instituciones e individuos? Y en el tercer punto, el impacto de las instituciones sobre las políticas públicas. Ahí vamos a saber qué es lo que se realiza o qué se va a desarrollar y a la vez las tres, ¿no? Las tres, digamos, tendencias del neo-institucionalismo, ¿no? Dentro de estos neo-institucionalismos tenemos de la elección racional, el histórico y el sociológico. Muy bien, entonces, hoy en día, pues, cuando se habla sobre este aspecto de cómo las instituciones influyen sobre la acción pública, ¿no? Toda acción pública viene con un énfasis en todo sentido, ¿no? Hoy en día, tanto en el Perú y a nivel mundial, también se establece sobre las instituciones públicas en cómo se debe manejar, cómo se debe desarrollar y por qué se debe establecer. La reflexión sobre las instituciones sociales y su efecto sobre el comportamiento humano, más que todo, ¿no? El comportamiento humano, ¿no? Las instituciones están ahí, pero vamos a ver el comportamiento, ¿no? El comportamiento humano donde se tiene que prevalecer. Bueno, este comportamiento, pues, es antiguo, ¿no? Desde un cierto punto de vista, se podría incluso afirmar que la mayoría de la filosofía clásica es institucionalista. Tanto la República de Platón como la división del poder de Montesquieu y la teoría del poder de Hegel se sustentan en instituciones políticas bien definidas. La polis, gobernada por los filósofos, para el primero, un parlamento, un grupo de jueces y un gobierno asesorando al rey, para el segundo. Y el Estado como ente poderoso para el tercero. Entonces, tenemos estas tres tendencias que antiguamente que se establecía, pero en el campo de la ciencia política y de la administración
Los institucionalistas clásicos como Woodrow Wilson, Max Weber y Mauricio Haudium, ¿no? Se caracterizan por el carácter formalista de su estudio de las instituciones. O sea, ellos determinaban que deberían, ¿no?, establecer parlamentos, partidos y gobierno. Y por su concepción racionalista de la historia. Según ellos, las instituciones nacen porque son necesarias para gestionar ciertos asuntos complejos. Las instituciones son el resultado de una necesidad objetiva y se limitan a cumplir de forma neutra y desinteresada. Sin embargo, a partir de los años 50, el auge del comportamiento y su enfoque de la política basada en el comportamiento individual y colectivo. Y esto eclipsó durante 3 décadas al institucionalismo. Aunque este fenómeno haya sido mucho menos visible en Europa, donde el institucionalismo siempre ha gozado de buena salud. Fue solo a partir de los años 80 cuando se recuperó esta tradición científica, ampliando la definición inicial de las instituciones a nuevos objetos. El impacto de las instituciones sobre el comportamiento de los actores políticos parece innegable. Por ejemplo, un país puede dotarse de la mejor ley posible contra la corrupción y puede seguir teniendo comportamientos corruptos. Y me hago la pregunta, ¿y por qué es así? Y hago otra pregunta, ¿significa ello que las instituciones no son suficientes? Y me hago otra pregunta, ¿qué efecto tiene sobre la política? Y otra pregunta, ¿cómo diseñarlas de forma que produzcan resultados beneficiosos? Con toda esta pregunta vamos a intentar contestar, ¿no?, basándose a la literatura actual. Y después de un breve recorrido por los autores clave en materia de estudio sobre las instituciones, la reflexión, y se centrarán en el impacto que puede llegar a tener sobre las políticas públicas. 2. En torno al concepto de institución. Los actores sociales viven rodeados de instituciones, ¿correcto? Dependiendo de los casos, el grado de coerción que ejercen de las instituciones puede ser muy variable. En ciertos casos, no generan ningún efecto particular sobre los individuos, mientras que en otros pueden llegar a limitar severamente su libertad de movimiento. Y en estas condiciones, y también me hago la pregunta, como a todos, ¿qué es una institución? ¿Cómo aparece y qué efectos producen sobre el comportamiento humano? Muy bien. Para ello, vamos a ver estos 3 puntos. ¿Qué es una institución? El proceso de institucionalización y instituciones e individuos. ¿Qué es una institución? La mayoría de los diccionarios se enfrentan
al mismo problema. La palabra institución se usa a diario para referirse a conceptos muy diferentes en sí. Sin embargo, se puede distinguir al menos dos usos de la palabra. Por un lado, un uso formal y por el otro lado, un uso informal. Por un lado, un uso formal que define las instituciones como entidades que organizan la vida en sociedad, como el parlamento, el gobierno, los jueces, el hospital o la cárcel. Todas ellas son organizaciones con un reglamento, unos edificios, unos códigos de conducta, unas normas tácitas que sus miembros comparten y que le permiten durar en el tiempo. Por otro lado, existe un uso informal del concepto de institución para referirse a cualquier tipo de costumbre, práctica, relación o comportamiento que se repite en el tiempo hasta pasar a formar parte del sentido común de los actores. Las prácticas que parecen normales no se cuestionan. Por ejemplo, la familia, el derecho, el voto o simplemente el hecho de encontrarse en el mismo bar cada sábado. Según Max Weber, en 1921, una institución es un tipo de asociación cuyos criterios se imponen al conjunto de los miembros. Dichos criterios son los papeles asignados, las reglas escritas, las normas tácitas de comportamiento, el control entre individuos conlleva la institución. Son aceptados por todos, lo que significa que existe una doble relación de conformismo entre el individuo y la organización. Por una parte, la institución necesita al individuo para asegurar su propia reproducción y por ello le presiona. Por otra parte, el individuo es consciente de que pertenecer a la institución le beneficia, ya que actuar al margen en solitario sería mucho más complicado. Es por esta razón se somete a la disciplina de la institución. Desde esta perspectiva, es importante recalcar que existen grados en el nivel de disciplina impuesto por las instituciones. Por ejemplo, el sociólogo Erwin Goffman, en 1961, estuvo trabajando durante años sobre instituciones totales, como los hospitales psiquiátricos, los campos de concentración, los cuarteles, los conventos, los internados o las cárceles. La característica central de estas instituciones es que estructuran totalmente la actividad de sus miembros a través de 4 dimensiones. La primera es el espacio de vida que atribuye a los individuos. En una institución total, dicho espacio es reducido y controlado, como la celda, el claustro o el patio de recreo. Perdón. La segunda dimensión es la nueva identidad que otorga a los miembros, y esta identidad está basada en un número, un nombre de fraile, un cierto tipo de ropa que se suele conseguir después de un río. La tercera dimensión es el ritmo vital que regula la rutina de los actores a través de los horarios de salida al patio. Perdón, disculpen.
los horarios de tratamiento o los horarios para rezar. Finalmente, una institución total impone una moral y unos fines a sus miembros. En este caso, la propia institución es parte de un plan colectivo para conseguir la salvación, la redención, la educación o el castigo. Este conjunto de reglas del juego significa que los miembros de una institución desarrollan una carrera moral dentro de la institución. Despliegan estrategias racionales que les permitan mejorar sus condiciones de vida, convertirse en jefes, obtener más horas de permiso o conseguir unas dosis menos elevadas de medicación. Pero no todas las instituciones tienen tanto poder sobre sus miembros. No todas son tan coercitivas. Una empresa de informática socializa de alguna forma a sus miembros, pero es muy poco probable que les arrope tanto como un convento. B. El proceso de institucionalización. Perdón, disculpe. Las instituciones no existen de por sí. Nacen, se estructuran e incluso a veces mueren. Según el libro The Social Construction of Reality, Peter Berger y Thomas Luckmann, en el año 1967, defienden una definición maximalista de las instituciones al considerar que todos los elementos de la vida social son instituciones, es decir, convenciones que no tienen nada de natural y que pueden ser definidas como construcciones simbólicas, y así pues los modales, el lenguaje o incluso el estado son categorías que los individuos han integrado como si fueran normales, aunque en la realidad sean construcciones humanas. Estos autores intentan describir cómo nace una institución. Según ellos, una institución aparece a través de un proceso de intersubjetividad, cuando se realiza una acción repetidamente en el tiempo, hasta que aparezcan normas compartidas. Se basa de un triple proceso. El primer paso es el de la externalización. Al nacer, el ser humano se ve rodeado de instituciones que no ha creado. Acepta el mundo en el que vive como un dato más que se impone a su existencia y que constriñe su comportamiento. Es un mundo externo que no cuestiona. Las instituciones aparecen como entes externos. La segunda fase tiene que ver con la objetivación. El individuo tiende a considerar que el mundo que le rodea es objetivo, que siempre ha sido así y que no puede ser de otra forma. Pero no se plantea por qué 22 hombres corren detrás de una pelota de fútbol, o por qué cada mañana cortes de niños se sientan en una clase para escuchar a un adulto. Todo ello le parece natural. Por ello, las instituciones parecen objetivas. La internalización ocurre cuando el paso del tiempo, cuando el actor social integra este mundo como si fuera suyo. Lo siente como un elemento más de su personalidad, porque este mundo
puede tener una fuerte carga emotiva para él. Esta carga emotiva se debe al proceso de socialización que influye sobre la representación de que los seres humanos elaboran respecto al mundo que les rodea. Estas pautas explican por qué a veces se usa el término genérico de organización en lugar del término institución. Se trata de una diferencia de grado de perdón por la redundancia, institucionalización. En una institución, los miembros compartirán más fácilmente un proyecto común y tendrán muy presentes el papel que les toca y las normas de conducta que deben respetar. Pertenecer a una institución conlleva una carga emocional superior al de una organización que es un simple conjunto de personas organizadas para realizar una tarea. Por ejemplo, el gobierno chino se ha propuesto montar universidades de prestigio para competir con las grandes universidades estadounidenses. Sin embargo, a corto plazo es poco probable que la Escuela de Negocio Cheung Kong GSB, creada en 2001, se haga tan famoso como la Universidad de Harvard. Hará falta tiempo para que esta nueva organización cuaje y se convierta en una institución de prestigio internacional, rodeada de representaciones mentales como su competidor. Generar una tradición, costumbre, reglas no escritas y en definitiva una cultura institucional y lleva su tiempo. Lo que sí está claro es que existe un concepto relativo en torno a la idea según la cual una institución estabiliza unas relaciones sociales determinadas y permite alargar la vida de unas interacciones sociales que sin ellos correrían el riesgo de desaparecer en cualquier momento. Al imponer un ritmo, un reglamento y unas normas de conducta de sus miembros, una institución consigue asegurar su propia reproducción y así pues el proceso de institucionalización refuerza las relaciones sociales interpersonales hasta que se convierta en un ente exterior de los actores mismos. C. Instituciones e individuos. En términos concretos, esta plusvalía depende en gran medida de la razón de ser de la institución. Una empresa buscará conseguir un nicho en el mercado, mientras que un partido buscará ganar las elecciones. Sin embargo, según Robert Putnam, en 1993, todas las instituciones generan un capital social. Esa es su teoría, ¿no? Es decir, confianza y capacidad de trabajo en común. Cuanto más institucionalizadas sean las redes sociales en un territorio, más capital social generan. Por ejemplo, se supone que la rica tradición de centro-izquierda en la Toscana, esto la convierte en una región con un capital social elevado. En comparación al sur de Italia, sería un territorio con un nivel de capital social muy inferior por culpa de las relaciones sociales disfuncionales provocadas por la intermediación de las mafias en los ámbitos económicos, políticos y sociales. Al fin,
y al cabo, un nivel de capital social alto sería la principal causa explicativa del bienestar ciudadano. Confianza en las instituciones, criminalidad baja y rendimiento económico. Sin embargo, decir de una institución que genera capital social es impreciso. Según Robert Putnam, en el año 2000, su teoría refiere que puede generarlo de dos formas. La primera consiste en tender puentes hacia afuera, generando plusvalía social para los individuos de su entorno. Buen ejemplo de ello son las asociaciones de alcoholismo anónimo, que realizan una labor social en entornos desestructurados y usan sus fondos para acompañar a la persona adicta al alcohol. Y esto se trata de una organización que produce un capital social hacia el resto de los ciudadanos. El otro tipo de capital propende a atender vínculos hacia adentro. En este caso, la institución produce un capital que va mayoritariamente dirigido a los propios miembros de la organización. El ejemplo de las casetas de la Feria de Abril sevillana ilustra bien este concepto. Varias asociaciones financian su propio espacio de ocio en el que sus miembros interactúan y filtran la entrada de los individuos de fuera, y aquí el capital social va dirigido hacia los miembros del grupo. En realidad, esta división nunca está tan clara, ¿no? Porque precisa muchos aspectos. Por ejemplo, tal como recalca Mancur Olson en el año 1965, un sindicato de trabajadores lidera supuestamente la lucha colectiva obrera contra los abusos del capital. En este sentido, genera una plusvalía hacia afuera, defendiendo los derechos de todos los trabajadores sin perjuicio de que sean miembros o no. No obstante, un sindicato tiene que luchar para atraer nuevos miembros y conservarlos. Por ello, estará dispuesto a otorgarles privilegios que creen un incentivo positivo para afiliarse, como un sistema de asesoría legal o una mutua con tarifas ventajosas. Y esto se trata, pues, de una lógica que produce beneficio hacia adentro. Punto 3. El impacto de las instituciones sobre las políticas públicas. Según el artículo fundador de Peter Hall y Rosemary Taylor, en el año 1996, Political Science and the Three New Institutionalisms, publicado en la revista Political Studies. Existiría hoy en día al menos 3 neo-institucionalismos. Aunque haya ciertos debates sobre la división de este corpus teórico, tal esquema se ha acabado imponiendo en la literatura. Cada uno de ellos analiza la acción pública de la forma siguiente. El neoinstitucionalismo de la elección racional, el neoinstitucionalismo histórico y el neoinstitucionalismo sociológico. Estos son los 3 neoinstitucionalismos sobre este punto. Vamos a ver cada uno de ellos. El neoinstitucionalismo de la elección racional. Muy bien. Como verán, el neoinstitucionalismo de la elección racional
se fragúa en los años 70 en los estudios sobre el comportamiento de los representantes del Congreso estadounidense. Se trataba de descubrir por qué los representantes actuaban de una forma destinada en el Parlamento y entender la dinámica de sus alianzas y conflictos. Según este enfoque de las políticas públicas, los actores son seres racionales, lo que significa que actúan en su interés propio, que sus preferencias son claras, jerarquizadas y estables, que tienen acceso a toda la información disponible y que son capaces de desarrollar estrategias para conseguir sus fines. En este sentido, la creación de las instituciones responde a una estrategia de maximización de la utilidad perfecta racional. Dicho de otra forma, los individuos crean instituciones para poder conseguir más fácilmente sus objetivos. Tal como lo describe el economista Oliver Williamson en 1985, las instituciones tienen por objetivo limitar los costos de transacción, es decir, el esfuerzo para acceder a los recursos deseados por parte, ¿no? Por parte que se puede realizarse. Un ejemplo para que puedan entender. La ampliación de la Unión Europea a 27 países genera un costo creciente para tomar decisiones, porque siempre queda la posibilidad de que un conjunto de pequeños estados vete las decisiones de los demás, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009. El Consejo de Ministros de la Unión Europea, órgano intergubernamental que representa a los Estados miembros, han ampliado el mecanismo de toma de decisiones de la mayoría cualificada a nuevos sectores para poder evitar al veto, y no obstante, los actores no se limitan a recibir la regla de forma pasiva, sino que intentan maximizar de sus propios recursos. Pero, no obstante, los actores no se limitan a recibir las reglas de forma pasiva, sino que intentan maximizar sus recursos. En el caso de la Unión Europea, este cambio institucional ha modificado el comportamiento de los actores minoritarios, que define que negociar las decisiones mucho antes que se voten. Y probablemente las reglas se vuelven aún más complicado cuando en lugar de actuar directamente, un actor actúa a través de otro género. Y ese es el llamado problema del principal agente, que estudian las teorías de la agencia, pero se trata de un problema clásico en materia de políticas públicas que pueden ser explicados a través del ejemplo siguiente. En general, el actor que lanza una convocatoria de proyectos, ¿no?, eligen a los concursantes que le representen o le presenten el mejor expediente en función de criterios fijados con antelación. Sin embargo, la dirección regional controla imperfectamente a los actores que piden y realicen los proyectos. La información que obtienen los directores generales, el problema es que tanto el principal como el agente tienen intereses divergentes. El principal quiere rentabilizar la inversión
que va a realizar y el agente quiere que le den dinero lo más rápido posible, sin que ello le cuesta, ¿no?, muchos esfuerzos. Por eso cada uno de ellos va a intentar jugar sus cartas para sacar la maximización de rentabilidad de la situación. El principal presionará a la gente para que rinda cuenta y le devuelve la información de la que, dispone, mientras que la gente intentará conservar su información privilegiada. Pero una información privilegiada sin transmitirla al principal. Esta situación de incertidumbre da lugar a 3 tipos de riesgo. Vamos a ver. La primera clase de riesgo se llama selección diversa. ¿Correcto? Selección adversa. Esta situación ocurre cuando el principal desconoce algunos rasgos de su agente. Esta información imperfecta tiene como consecuencia una toma de decisión imperfecta, al no conocer la calidad y costo de los productos que va a recibir. La dirección regional puede limitarse a fijar en sus convocatorias que financiará los procesos que cuesten unos 20.000 euros. En estas condiciones es muy probable que la comisión reciba muchas propuestas de malos proyectos cuyo precio haya sido inflado hasta llegar a 20.000 euros. En cambio, los proyectos buenos, cuyo precio real sea de 20.000 euros, se diluirán en un mar de propuestas malas. Con toda probabilidad, la comisión financiará varios proyectos malos al primer año y al segundo dará por hecho que hay más proyectos malos que buenos. Y el segundo coloquial se filtra, se filtran y a la vez va, digamos, a un lenguaje en el sentido que sea algo justo y que acabarán pagando por los pecadores. Al final, este círculo vicioso podría significar el fin de las ayudas comunitarias. El segundo riesgo que conlleva la falta de información es el riesgo moral, ¿no? Esta configuración sucede cuando el agente dispone de una información que el principal desconoce. Siguiendo con el caso de la Dirección General, este tipo de situaciones ocurre cuando los agentes están relacionando proyectos financiados por Bruselas y que la dirección no tiene ninguna forma de verificar el avance de las obras a nivel local. Solo está informada el proceso de los proyectos por los informes que le mandan los agentes. En estas condiciones es muy probable que los agentes estén dispuestos a mentir. Si saben que recibirán dinero, pase lo que pase. Es muy probable también que no se esfuercen por cumplir, ¿no? Que no se esfuercen por cumplir con el contrato o que tomen riesgo utilizando materiales de muy baja calidad para trabajar costes y quedarse en la diferencia, ¿no? En la diferencia. Pero en la diferencia, ¿no? En esta situación, el propio sistema genera comportamiento negativo porque los agentes saben que el principal les socorrerá
a cualquier forma. Por tanto, no existe ningún incentivo para que realicen su trabajo de forma eficiente, ¿no? Al fin y al cabo, el tercer gran problema de la relación entre el principal y el agente es la señalización. Cuando nadie se fía de nadie porque no hay información válida disponible, entonces ocurre una crisis de confianza. Y es por ello, algunos autores afirman que la única forma de establecer contactos, ¿no?, productivos entre principal y agente consiste en señalar que ambos están de acuerdo para colaborar. Pero el problema es que este tipo de señal es costoso. Por ejemplo, dos municipios fronterizos pueden pedir dinero a la Dirección General para realizar una infraestructura obtenida útil, ¿no? Y sin embargo, habrá muchos ayuntamientos pidiendo dinero a la dirección al mismo tiempo, para asegurarse de que estos proyectos no son estafas. La dirección tiene que pedir garantías. Puede pedir la cofinanciación del proyecto por los propios agentes. ¿Por qué, profesor? Porque esto va a tomar a una realización previas de otros proyectos del mismo tipo. O bien, la evaluación externa de los proyectos realizados previamente para asegurarse de que los actores que le piden dinero son interlocutores serios. Lo más seguro es que la comisión acabe financiando a los mismos agentes de un año a otro, porque señalaron, ¿no?, en el pasado con buenas prácticas, pero puede ser que no haya otra forma de proceder. Pero en cualquier caso es un desperdicio de recursos y que a todos los actos de señalización tiene un costo en tiempo, dinero y energía. Para poder delimitar estos riesgos y sus efectos perversos, se pueden crear instituciones de control y de evaluación, como los reglamentos, los incentivos, el benchmarking, los conceptos de administración, las agencias de evaluación externa o las auditorías son las que llaman defectos. Siguiente, el neoinstitucionalismo histórico. Existen otras líneas de investigación centradas en las instituciones y su impacto sobre las políticas públicas. ¿Y cómo fue llamado antes? ¿No? El llamado neoinstitucionalismo histórico es una de ellas, ¿no? Según este enfoque, las instituciones no son necesariamente organizaciones formales, sino que este término engloba también a las redes de actores y cualquier forma de costumbre y esta concepción particular de las instituciones, ¿no?, que no son necesariamente que establece, sino que este término engloba también las redes de actores y cualquier forma de costumbre. Y esta concepción particular de las instituciones proviene de las obras clásicas de especialistas en sociología histórica como Barrington Morin en 1966 y su estudio sobre las raíces rurales de la dictadura y la democracia. No obstante, el neoinstitucionalismo
histórico como enfoque de las políticas públicas empezó a estructurarse a partir de los años 80 con las investigaciones de Peter Edwards y Dietrich Buchermeyer y Teda Skulpol, ¿no? En el año 1984, dichos estudios fueron pioneros en intentar explicar el diseño actual de las políticas públicas estadounidenses a través de las alianzas entre grupos sociales e instituciones estatales realizadas a lo largo de la historia. Desde ese entonces, el neoinstitucionalismo ha sido muy utilizado en ciertos ámbitos, como las políticas sociales, demostrando cómo decisiones tomadas bajo presión podían tener un impacto importante años después. Tal como lo define Paul Pierson en el año 2000, basándose en la obra de Douglas North en 1990, la idea central del neoinstitucionalismo histórico es que todas las decisiones que los actores de un subsistema toman hoy tendrán consecuencias mañana. Profesor, ¿y los arreglos institucionales? Los arreglos institucionales establecidos ahora orientarán el comportamiento de los actores en el futuro porque algunas opciones habrán sido privilegiadas mientras que otras habrán sido descartadas. Es el llamado mexicano en el sentido, ¿no?, de un mecanismo de senda de dependencia. Y esta senda de dependencia da un ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? Que la política ferroviaria española y la elección, ¿no?, que en el 1855 de un ancho de vía diferente al resto de Europa con la Ley General de Camino de Hierro sancionada por Isabel II. La razón era técnica, en el sentido en que se creía en aquella época que un ancho superior al ancho europeo permitiría aumentar la velocidad de los trenes, a pesar de la compleja orografía ibérica. El efecto colateral era que este ancho les aislaba el resto de Europa a causa del costo del transbordo en la frontera hispano-francesa. Esta decisión hizo que las empresas españolas de explotación de la red ferroviaria adoptaran estas normas técnicas y a medida que las inversiones aumentaban, la red crecía hasta cubrir todo el territorio e imponer el estándar ibérico en toda España. Inversión y especialización se convirtieron en los dos aspectos de lo que se suele llamar la retroalimentación positiva, y que reforzó los actores en sus creencias de que el sistema se usaba y no tenía alternativa. Al final y al cabo, llegó un momento que no había vuelta atrás, que podía ser realizada sin costo adicional. Un efecto candado limitaba la reformulación de una nueva política ferroviaria, pero ello significa que el cambio seguía siendo posible, pero que tenía un costo corriente, o un costo creciente, perdón, un costo creciente que implicaría desechar todas las inversiones realizadas hasta entonces para poder volver al principio.
Entonces, con esta propuesta de Alfonso XIII de abandonar el ancho ibérico para adoptar el ancho internacional, y fue rechazada por el lobby de las empresas de ferrocarriles, ya que suponía una inversión que estaba, digamos, en compañía y no estaban dispuestas en asumir. Y esto se trataba, pues, de una coyuntura de crítica o punto de inflexión en la que el destino de la política de transporte habría podido cambiar radicalmente a raíz de un pequeño cambio legal. Este comportamiento inercial demuestra que aunque una decisión produzca resultados subóptimos, se puede mantener a lo largo del tiempo. La suma de intereses que se crea alrededor de la decisión inicial y los hábitos adquiridos hacen que se mantenga una cierta orientación, aunque todos los actores sepan que no es la más eficiente. Existen numerosos casos de situaciones de instituciones deficientes que sin embargo sobreviven. Varias organizaciones muy costosas se mantienen a pesar de generar una plusvalía, cuando menos discutibles para el ciudadano. Esta inercia institucional se debe a la lucha de sus actores por evitar su desaparición. Aunque hoy en día sea un enfoque muy popular para analizar la producción, ¿no?, la evolución de los programas públicos, el neoinstitucionalismo histórico sufre dos limitaciones. Escuchen muy bien, dos limitaciones. La más evidente es que solo permite analizar trayectorias de políticas a posteriori, sin poder prever el comportamiento futuro de los actores. Y la segunda es que implica una cierta subjetividad. Por ejemplo, es complejo determinar cuáles son los puntos de inflexión y por qué ciertos eventos son más importantes que otros. Este es lo que determina lo que es el neoinstitucionalismo histórico. C. El neoinstitucionalismo sociológico. El neoinstitucionalismo sociológico nace de la formulación de los postulados institucionalistas del siglo XIX, arraigado en la sociología de las organizaciones, Di Maio y Powell en el año 1991. El neoinstitucionalismo se origina en un ambicioso programa de investigación norteamericano-noruego, liderado por Jens March y Johan Olsen en 1984, que dio el pistoletazo inicial de este movimiento. El nuevo institucionalismo se pone parcialmente al viejo sobre dos planos, ¿no?, según Kohler y Garbia en el año 2004. Primero, el neoinstitucionalismo ya no se limita a analizar las organizaciones en su relación con el entorno. Va más allá e incluye nuevas aportaciones como la de la psicología social sobre el comportamiento de los actores internos de la organización, y según realiza una crítica de la concepción de las organizaciones como entes creados racionalmente para conseguir unos fines programados. El
institucionalismo matiza considerablemente el postulado de la racionalidad organizacional. Las organizaciones no responden completamente a un patrón de racionalidad trascendental, aunque estén creadas para cumplir objetivos fijados desde sus principios y tienden a desviarse de su misión primera y perseguir objetivos alternativos. Esta desviación se debe a dos factores. El primero es la presión de los actores organizacionales. El concepto de cultura organizacional es fundamental para entender por qué los actores de una institución actúan de una forma o de otra. Dentro de una organización siempre existen instituciones invisibles, jerarquías fantasmas, normas de conducta no escrita que todos conocen y que nadie infringe. Echando mano a la psicología cognitiva, Meyer y Scott en 1983 ponen los rituales que estructuran la vida en las organizaciones a la racionalidad instrumental presupuesta por los viejos institucionalistas. Esta cultura institucionalidad es generada por los actores y se imprime en ello también del punto que March y Orsen en el año 1984 consideran que estos marcos circunscriben su propio horizonte mental. Los actores institucionales no podrían pensar más allá del universo conceptual que les impone la institución. Existirían ideas, mitos y rituales, así como tabús. En otras palabras, la presión ejercida por la organización sobre el actor iría mucho más allá de las reglas descritas por el neo-institucionalismo de la elección racional. Para el neo-institucionalismo sociológico y en consonancia con Guzmán, las instituciones moldean la forma de pensar de los factores y no simplemente su comportamiento imponiendo trabas. No significa que los actores no pueden ser considerados racionalmente. Pero su racionalidad, ¿no?, se enmarca en una cierta concepción del mundo circunscrita por la institución. Retomando un ejemplo, la fase previa a la caída de Lehman Brothers en 2008 ilustra bien esta idea. Para el Departamento de Economía de Gobierno de Estados Unidos, la intervención pública en el mercado privado y estaba considerada como una aberración ante la crisis de 2008. La cultura interna de esta organización neoconservadora prohibida pensar en ello, hasta que se hizo patente que algunos bancos debían ser rescatados por la fuerza pública, independiente de los riesgos que habían tomado con anterioridad. El segundo elemento clave para entender la actuación de las organizaciones es la voluntad de adaptarse al entorno. La forma de las instituciones depende también del contexto global. Este fenómeno, conocido como isomorfismo institucional, ¿no?, por Di Maggio y Power en 1983, postula que las instituciones no actúan en desconexión con la sociedad.
en la que se enmarcan, sino que tienden a imitar a los modelos considerados como legítimos socialmente. En otras palabras, significa que las instituciones tienden a limitarse las unas a las otras, incluso en un ambiente masivo, ¿no? Incluso en un ámbito masivo, pero ahí se podía ver qué tipo de comportamiento se podía realizarse ahí. Pero en otro comportamiento, ¿no? Eh, si las mutuaciones reflejarían la concepción del mundo dominante en una época dada, existirían tres tipos de isomorfismo. El coercitivo, ¿no? Que esto está basado en la imposición por la ley de una forma de organización determinada. El mimético, fundamento en la observación de la práctica de los competidores. Y el normativo, que responde a las recomendaciones de los especialistas del campo. En definitiva, parece que la forma que adopta una organización importa más bien poco a la vista de sus resultados concretos. Se trata de un fenómeno conocido como acoplamiento flojo, ¿no? Para que puedan entender, un ejemplo. Según Friedstein, en el año 1990, la diversificación de las grandes empresas estadounidenses a partir de los años 60 no respondía únicamente a una estrategia de supervivencia impuesta por mercado, sino que estaba guiada por los valores dominantes en el mundo empresarial, que buscaba una solución de las leyes antimonopolio. Esto es el neoinstitucionalismo sociológico. Muy bien, dejo esta frase. La mayor ventaja de la acción pública es su capacidad para satisfacer esa vaga necesidad de una meta y un significado más altos en la vida de hombres y mujeres, aducidos por el anhelo de interés y provecho propio, y se oscurecen las razones para el altruismo o incluso el buen comportamiento. Tony Hood. Muchas gracias, gracias Carmen, gracias Sergio, gracias a cada uno de ustedes por establecer esta conferencia. Muy buenas tardes, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.